Para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. Mercedes Elena Vázquez Morales se quedó inmóvil frente al escritorio de caoba del notario público, sosteniendo entre sus manos temblorosas el documento que cambiaría su vida para siempre. La oficina en el centro histórico de Guadalajara olía a papel viejo y cera de abeja, mientras los rayos del sol matutino se filtraban a través de las persianas de madera, creando patrones dorados sobre los expedientes apilados. Había pasado 3 meses desde el funeral de su padre, don Aurelio Vázquez, y finalmente había llegado el momento de la lectura oficial del testamento. Lo que no esperaba era descubrir que su hermana menor, Esperanza, había estado mintiendo descaradamente durante años para manipular las decisiones de su padre anciano. Según este documento, murmuró el licenciado Hernández, un hombre de 60 años, con bigote gris y lentes de aumento, su hermana Esperanza presentó ante su padre una serie de documentos médicos que supuestamente comprobaban que usted, Mercedes, padecía de una enfermedad mental degenerativa que la incapacitaba para manejar responsabilidades financieras. Mercedes sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante los últimos 5 años de vida de su padre, había notado que él se comportaba de manera extraña con ella, manteniéndola alejada de las decisiones importantes sobre el negocio familiar de exportación de artesanías mexicanas que habían construido juntos durante décadas. Había atribuido este comportamiento a su edad avanzada y quizás a algunos prejuicios sobre el papel de las mujeres en los negocios, pero nunca había imaginado que su propia hermana había estado orquestando una campaña sistemática de difamación en su contra. ¿Documentos médicos falsos? Mercedes se aclaró la garganta intentando procesar la magnitud de la traición. ¿Está usted diciendo que Esperanza falsificó documentos médicos para hacerle creer a mi padre que yo estaba mentalmente incapacitada? El licenciado Hernández asintió gravemente, mostrándole una carpeta amarilla llena de papeles con membrete de hospitales que Mercedes nunca había visitado. Aparentemente, su hermana contrató a alguien para crear estos documentos falsos. Incluyen diagnósticos de demencia temprana, trastornos de personalidad y recomendaciones médicas de que usted no debería tener acceso a grandes sumas de dinero o propiedades. Mercedes examinó los documentos con incredulidad creciente. Los nombres de los médicos eran reales, los membretes parecían auténticos y las firmas lucían convincentes. Su hermana había invertido tiempo y dinero considerables para crear una mentira elaborada y creíble. Como resultado, continuó el notario, su padre modificó su testamento original hace 3 años. En lugar de dividir la herencia equitativamente entre ustedes dos, como había sido su intención durante décadas, dejó el 85% de todos sus bienes a Esperanza, incluyendo la casa familiar en Chapala, el negocio de exportación y la mayor parte de sus inversiones. A usted le dejó únicamente una pequeña propiedad comercial en el centro de Guadalajara. Mercedes se recostó en la silla de cuero, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. La casa de Chapala no era solo una propiedad. Era el hogar donde había crecido, donde había cuidado a su padre durante sus últimos años, donde había planeado pasar su jubilación rodeada de los recuerdos de una vida construida con amor y sacrificio. El negocio familiar representaba 40 años de trabajo arduo, de viajes por toda la República Mexicana, estableciendo relaciones con artesanos locales, de construir una red de clientes internacionales que confiaban en la calidad y autenticidad de sus productos. Licenciado, Mercedes habló con una voz que sonaba extrañamente calmada, considerando la tormenta emocional que rugía en su interior. ¿Existe algún recurso legal contra este tipo de fraude? Bueno,
El hombre se ajustó los lentes y consultó varios libros de derecho que tenía abiertos sobre su escritorio. Técnicamente, este es un caso de fraude testamentario. Si podemos probar que los documentos médicos son falsos y que fueron presentados con la intención de influenciar las decisiones testamentarias de su padre, entonces sí, existe la posibilidad de impugnar el testamento. ¿Qué tipo de pruebas necesitaríamos? Tendríamos que demostrar que usted nunca visitó a estos médicos, que nunca se sometió a estos exámenes y que su hermana tenía conocimiento de que los documentos eran falsos. También sería útil si pudiéramos encontrar evidencia de quién creó los documentos falsificados. Mercedes se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la plaza de armas, observando a las familias que paseaban entre los vendedores ambulantes y los músicos callejeros. Se preguntó cuándo exactamente su hermana menor se había convertido en una extraña capaz de semejante traición. Esperanza y ella habían sido inseparables durante la infancia. Esperanza era 5 años menor, y Mercedes siempre había asumido el papel de hermana protectora, ayudándola con las tareas escolares, defendiéndola de los niños que se burlaban de su tartamudeo, apoyándola cuando decidió estudiar administración de empresas en lugar del tradicional papel de esposa y madre que sus padres esperaban para ella. Cuando su madre murió de cáncer hace 15 años, Mercedes y Esperanza habían trabajado juntas para cuidar a su padre y mantener el negocio familiar funcionando. Mercedes manejaba las relaciones con los artesanos y la logística de exportación, mientras Esperanza se encargaba de la contabilidad y las ventas domésticas. Pero ahora, reflexionando sobre los últimos años, Mercedes comenzó a recordar señales de advertencia que había ignorado o malinterpretado. Esperanza había comenzado a tener conversaciones privadas frecuentes con su padre, siempre cerrando las puertas y hablando en voz baja cuando Mercedes se acercaba. Había empezado a cuestionar las decisiones de Mercedes frente a su padre, sugiriendo sutilmente que Mercedes estaba volviéndose olvidadiza o tomando decisiones irracionales en el negocio. Licenciado, Mercedes se volvió desde la ventana. Necesito que investigue estos documentos médicos. Quiero saber exactamente quién los creó, cuándo fueron presentados a mi padre y cualquier evidencia de comunicación entre mi hermana y las personas responsables de la falsificación. Eso va a requerir contratar investigadores privados, consultores en documentos forenses y posiblemente un proceso legal largo y costoso. No me importa el costo. Mi hermana robó mi herencia legítima usando mentiras y documentos falsificados. No voy a permitir que se salga con la suya. El licenciado Hernández la estudió cuidadosamente. Mercedes, debo advertirle que este tipo de casos pueden volverse muy desagradables. Los conflictos familiares por herencias a menudo destruyen relaciones para siempre. Mi hermana ya destruyó nuestra relación cuando decidió robarme usando mentiras elaboradas. Ya no tengo una hermana que valga la pena conservar. Mientras Mercedes salía de la oficina del notario, su teléfono móvil sonó con una llamada de Esperanza. Por primera vez en meses, Mercedes decidió contestar. «¡Mercedes!». ¡Qué alegría escuchar tu voz! La voz de Esperanza sonaba artificialmente alegre, como si nada hubiera pasado. Estaba pensando que deberíamos celebrar que finalmente se resolvieron todos los asuntos legales de papá. ¿Por qué no vienes a la casa este fin de semana? Podemos cocinar su mole favorito y brindar en su honor. Mercedes sintió una rabia fría subiendo por su espina dorsal. ¿Celebrar qué exactamente, Esperanza? Bueno, ya sabes que todo esté finalmente arreglado. Que podamos seguir adelante con nuestras vidas. Ah, sí, tú puedes seguir adelante con tu vida en la casa que me robaste, usando el dinero que me robaste, dirigiendo el negocio que me robaste. Hubo un silencio largo en la línea. Cuando Esperanza habló otra vez, su tono había cambiado completamente. Mercedes, no sé de qué estás hablando. Papá tomó sus propias decisiones sobre el testamento. Yo nunca le dije qué hacer. ¿Nunca le dijiste qué hacer?
Entonces, supongo que los documentos médicos falsificados que presentaste para hacerle creer que yo tenía demencia se materializaron por arte de magia. Otro silencio, este aún más largo que el anterior. Mercedes, creo que estás confundida. Quizás deberías ver a un médico. La audacia de Esperanza de seguir mintiendo, incluso después de haber sido descubierta, dejó a Mercedes sin palabras por un momento. Esperanza, tengo copias de todos los documentos falsificados. Tengo los nombres de los médicos que supuestamente me examinaron. Médicos a los que nunca he visitado en hospitales, a los que nunca he ido. Voy a impugnar el testamento y cuando gane, voy a asegurarme de que enfrentes consecuencias penales por fraude. No puedes probar nada, Esperanza respondió. Pero Mercedes pudo detectar nerviosismo en su voz por primera vez. Ya veremos. Mercedes colgó el teléfono y se dirigió directamente a la oficina del investigador privado que el licenciado Hernández le había recomendado. Durante las siguientes 6 semanas, Mercedes se sumergió completamente en la investigación de la conspiración de su hermana. El investigador privado, un ex policía judicial llamado Roberto Cifuentes, resultó ser meticuloso y implacable en su búsqueda de la verdad. Su hermana no fue muy cuidadosa cubriendo sus huellas. Roberto le informó durante una reunión en su oficina cerca del mercado San Juan de Dios. Encontramos al falsificador de documentos que ella contrató, un tipo llamado Víctor Salinas, que opera desde un local en Tlaquepaque. Está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. Mercedes sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía evidencia concreta de la traición de su hermana. Y tristeza porque la confirmación oficial significaba que realmente había perdido para siempre a la persona que había considerado su mejor amiga durante la mayor parte de su vida. ¿Qué más descubrieron? Su hermana pagó 50,000 pesos por la creación de documentos médicos falsificados de 4 hospitales diferentes. También pagó otros 25,000 pesos para que alguien se hiciera pasar por usted y estableciera historial médico en esos hospitales bajo su nombre. Mercedes se sintió físicamente enferma. Alguien se hizo pasar por mí. Una actriz que su hermana contrató a través de una agencia de casting. La mujer se sometió a exámenes psicológicos usando su identidad, proporcionando respuestas que habían sido preparadas específicamente para generar diagnósticos de enfermedad mental. La elaboración y premeditalización de la estafa dejaron a Mercedes completamente atónita. Esta no había sido una decisión impulsiva motivada por la codicia. Había sido una campaña calculada y sistemática ejecutada durante más de un año. Hay más, Roberto continuó. Encontramos evidencia de que su hermana había estado planeando esto desde mucho antes de la muerte de su padre. Encontramos correos electrónicos entre ella y un abogado diferente, discutiendo estrategias para conseguir la mayor parte de la herencia familiar. ¿Un abogado diferente? Sí. Resulta que su hermana consultó con varios abogados antes de decidir que la falsificación de documentos médicos era la estrategia más efectiva. Uno de los abogados se negó a ayudarla y guardó copias de sus comunicaciones por si acaso. Mercedes se recostó en su silla, sintiéndose abrumada por la magnitud de la traición. No solo había perdido su herencia, había perdido su fe en la humanidad básica de su propia hermana. Roberto, ¿qué tan sólido es nuestro caso legal? Muy sólido. Tenemos testimonios de múltiples personas involucradas en la falsificación, documentos que prueban los pagos, evidencia de correos electrónicos que muestran premeditación y registros hospitalarios que muestran que alguien más usó su identidad. Cualquier juez razonable anulará el testamento. ¿Y cuánto tiempo tomará? Si su hermana no pelea el caso, podríamos resolver esto en 6 meses. Si decide luchar, podría tomar hasta 2 años. Mercedes suspiró profundamente. Esperanza conoce la evidencia que tenemos en su contra.
No puede ser tan tonta como para pensar que puede ganar en la corte. Pero como Mercedes pronto descubriría, había subestimado tanto la arrogancia como la desesperación de su hermana menor. 2 días después de que Mercedes presentara oficialmente la impugnación del testamento, Esperanza apareció en su apartamento pequeño en el centro de Guadalajara sin previo aviso. «Necesitamos hablar», Esperanza dijo cuando Mercedes abrió la puerta. Llevaba un vestido negro elegante y zapatos de tacón, como si estuviera yendo a una reunión de negocios importante. «No tenemos nada de qué hablar». Mercedes comenzó a cerrar la puerta, pero Esperanza puso su pie para evitarlo. «Mercedes, por favor. Somos hermanas. Podemos resolver esto sin involucrar a los tribunales». A pesar de su mejor juicio, Mercedes permitió que Esperanza entrara a su apartamento de una habitación, un espacio modesto que había alquilado después de darse cuenta de que ya no era bienvenida en la casa familiar. «Esperanza, tienes exactamente 5 minutos para explicar por qué debería escucharte después de lo que hiciste». Esperanza se sentó en el pequeño sofá que Mercedes había comprado de segunda mano, mirando a su alrededor con una expresión que Mercedes no pudo interpretar. «Mercedes, sé que lo que hice estuvo mal. Sé que lastimé tus sentimientos y que traicioné tu confianza». «¿Lastimé mis sentimientos?» Mercedes no podía creer la minimización casual de Esperanza. «Esperanza, me robaste. No lastimaste mis sentimientos. Cometiste fraude y robo. Está bien, sí, fue robo. Pero Mercedes, necesitas entender por qué lo hice». Mercedes se cruzó de brazos y esperó. «Durante años vi cómo papá te trataba como si fueras su heredera natural, como si yo no existiera. Tú eras la que manejaba las relaciones importantes con los clientes. Tú eras la que tomaba las decisiones sobre qué productos comprar. Tú eras la que viajaba a ferias internacionales. Yo me quedaba en casa haciendo la contabilidad y contestando teléfonos, como una secretaria. Entonces decidiste que la solución era destruir mi reputación con nuestro padre usando documentos médicos falsificados. No iba a ser para siempre». Esperanza levantó la voz por primera vez. «Mi plan original era conseguir control del negocio temporalmente, demostrar que podía manejarlo igual de bien que tú, y después revelar que los documentos médicos habían sido un error. Íbamos a ser socias equitativas eventualmente». Mercedes estudió el rostro de su hermana, buscando algún signo de sinceridad genuina. Lo que vio la asustó. Esperanza realmente creía su propia versión revisada de los eventos, donde ella era la víctima injustamente tratada, que había tomado medidas desesperadas para conseguir lo que le correspondía por derecho. «Esperanza, ¿realmente esperas que crea que falsificaste documentos médicos para hacerle creer a nuestro padre que yo tenía demencia como parte de un plan temporal para demostrar tu competencia en los negocios? Sí, Mercedes, yo te amo. Eres mi hermana mayor. Nunca habría hecho algo para lastimarte permanentemente. Pero estabas dispuesta a hacerme algo para lastimarme temporalmente». Esperanza vaciló. «Sí, supongo que sí». Mercedes se sentó frente a su hermana, sintiendo una mezcla compleja de rabia, tristeza y algo parecido a la compasión. «Esperanza, ¿te das cuenta de que nuestro padre murió creyendo que yo tenía una enfermedad mental degenerativa? ¿Te das cuenta de que durante los últimos 3 años de su vida, cada vez que me veía, se preocupaba por mi bienestar mental? ¿Te das cuenta de que nunca pude tener una conversación normal con él otra vez porque siempre estaba buscando señales de demencia?» Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «No pensé en eso. ¿Y te das cuenta de que si yo no hubiera decidido investigar el testamento, habría pasado el resto de mi vida creyendo que nuestro padre había perdido la confianza en mí sin saber por qué?» «Mercedes, lo siento. Realmente lo siento». Mercedes observó a su hermana llorar y se dio cuenta de que parte de ella quería perdonarla. Quería creer que había sido un error terrible pero reversible.
Pero otra parte de ella sabía que algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas simplemente con disculpas. Esperanza, ¿qué quieres de mí exactamente? Quiero que retires la impugnación del testamento. Quiero que trabajemos juntas para dividir la herencia de manera más equitativa. Podemos ser socias en el negocio. Podemos compartir la casa de Chapala. Podemos ser una familia otra vez. Mercedes se quedó en silencio por largo tiempo, considerando la propuesta. Sería la solución más fácil, la que evitaría años de batalla legal y la destrucción completa de su relación con su única hermana. ¿Y qué pasa con las consecuencias legales de lo que hiciste? ¿Qué pasa con el fraude, la falsificación de documentos, la suplantación de identidad? Podemos manejar eso discretamente. Podemos decir que fue un malentendido, que los documentos médicos fueron creados por error. Mercedes se dio cuenta de que Esperanza todavía no entendía la gravedad de lo que había hecho. Todavía estaba pensando en términos de problemas que se podían resolver con las conexiones familiares apropiadas y las disculpas correctas. Esperanza, necesito tiempo para pensar en tu propuesta. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Esperanza se levantó, se acercó a Mercedes y la abrazó con una desesperación que recordaba a sus años de infancia cuando tenía pesadillas y corría a la cama de Mercedes buscando consuelo. Mercedes, por favor, somos todo lo que nos queda la una a la otra. No dejes que esto destruya nuestra familia. Después de que Esperanza se fue, Mercedes se sentó en su sofá pequeño y contempló la decisión que tenía que tomar. Podía aceptar la propuesta de su hermana y recuperar al menos parte de su herencia sin la incertidumbre y el costo de un juicio prolongado. Pero también sabía que hacerlo significaría enviar el mensaje de que las mentiras elaboradas y la traición familiar podían ser perdonadas sin consecuencias reales. Durante esa semana, Mercedes consultó no solo con su abogado, sino también con su confesor en la parroquia de San José, con su mejor amiga Elena, que había sido testigo de toda la situación familiar, y con su primo Rodolfo, que era psicólogo clínico. Cada conversación le dio una perspectiva diferente, pero fue su conversación con el padre Miguel lo que finalmente la ayudó a clarificar sus sentimientos. Mercedes, el perdón no significa eliminar las consecuencias, le dijo el sacerdote durante su sesión de consejería. Puedes perdonar a tu hermana en tu corazón mientras todavía insistes en que enfrente las consecuencias legales de sus acciones. ¿Pero no sería más cristiano ofrecer clemencia? ¿Sería más cristiano ayudar a tu hermana a aprender que las acciones tienen consecuencias, que la manipulación y el fraude no son estrategias aceptables para conseguir lo que quieres en la vida? A veces, el amor verdadero requiere permitir que las personas que amas enfrenten las consecuencias naturales de sus decisiones. Al final de las... He pensado mucho en tu propuesta. Mercedes comenzó cuando se sentaron en una mesa junto a la ventana del café de la parroquia, un lugar donde habían desayunado juntas casi todos los domingos durante años antes de la muerte de su padre. Y Esperanza se inclinó hacia adelante con esperanza evidente en su rostro. Voy a continuar con la impugnación del testamento. La cara de Esperanza se desplomó. ¿Por qué? Mercedes, te ofrecí dividir todo equitativamente, porque necesitas aprender que no puedes conseguir lo que quieres en la vida mintiendo y manipulando a las personas que te aman, pero somos hermanas. Exactamente, somos hermanas, y eso debería haber significado que nunca habrías considerado hacerme lo que me hiciste. Mercedes se levantó para irse, pero Esperanza la agarró del brazo. Mercedes, si continúas con esto, no voy a tener otra opción más que luchar contra ti con todo lo que tengo. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Si quieres una guerra, vas a tener una guerra. Mercedes miró a su hermana y por primera vez realmente vio a la persona en la que se había convertido.
alguien dispuesta a usar cualquier táctica, sin importar cuán destructiva, para conseguir lo que quería. Muy bien, Esperanza. Que sea una guerra. Durante los siguientes 8 meses, la batalla legal entre las hermanas Vázquez se volvió la comidilla de Guadalajara. Los periódicos locales cubrieron el caso como un drama familiar que involucraba fraude sofisticado, documentos falsificados y millones de pesos en herencia disputada. Esperanza contrató al bufete de abogados más caro de la ciudad y lanzó una contraofensiva agresiva. Sus abogados argumentaron que Mercedes había sido realmente incompetente mental durante los últimos años de vida de su padre, y que los documentos médicos, aunque técnicamente falsificados, reflejaban una realidad subyacente que la familia había observado durante años. Presentaron testigos que testificaron sobre incidentes donde Mercedes había mostrado comportamiento errático o había tomado decisiones cuestionables en el negocio. Trajeron a un psiquiatra que argumentó que la paranoia y las acusaciones de conspiración de Mercedes eran síntomas de los mismos problemas de salud mental que los documentos falsificados habían documentado. Durante varios meses, Mercedes comenzó a dudar de su propia percepción de la realidad. Los abogados de Esperanza habían construido un caso convincente que pintaba a Mercedes como una mujer mentalmente inestable que había malinterpretado errores administrativos como una conspiración elaborada. Fue durante este periodo de duda cuando Roberto Cifuentes, el investigador privado, hizo un descubrimiento que cambiaría todo el caso. Mercedes necesita venir a mi oficina inmediatamente. Roberto la llamó un viernes por la tarde. Encontré algo que va a terminar este caso de una vez por todas. Cuando Mercedes llegó a la oficina de Roberto, él tenía una sonrisa que no había visto en meses. ¿Se acuerda del falsificador de documentos, Víctor Salinas? Por supuesto. Bueno, resulta que él mantuvo copias de todo su trabajo, incluyendo grabaciones de audio de sus conversaciones con sus clientes. Mercedes sintió su corazón acelerarse. ¿Grabaciones de audio? Sí, y tengo una grabación de una conversación de 2 horas entre él y su hermana, donde ella describe exactamente cómo quiere que los documentos falsos sean creados, qué diagnósticos específicos necesita y cómo planea usarlos para manipular las decisiones testamentarias de su padre. Roberto puso un reproductor de audio en su escritorio y presionó play. La voz de Esperanza llenó la habitación, clara e inconfundible. Necesito que los documentos muestren que mi hermana tiene demencia temprana, pero que sea sutil, como algo que mi padre podría haber notado, pero no entendido completamente. También necesito que incluyan recomendaciones de que ella no debería manejar dinero o tomar decisiones financieras importantes. Mercedes escuchó casi 20 minutos de la grabación, donde Esperanza describía meticulosamente cómo quería manipular la percepción de su padre sobre la competencia mental de Mercedes. «Hay más», Roberto dijo, deteniendo el reproductor. «Tengo grabaciones de 3 conversaciones diferentes, donde su hermana ajusta y refina los detalles de los documentos falsificados». Mercedes sintió una mezcla de alivio y devastación. Alivio, porque finalmente tenía evidencia irrefutable de la premeditación y malicia de Esperanza, y devastación, porque la evidencia destruía cualquier duda remanente sobre las intenciones de su hermana. Roberto, ¿qué tan damaging es esta evidencia para el caso de Esperanza? Completamente destructiva. No hay manera de que sus abogados puedan explicar estas grabaciones. Game over. Mercedes se recostó en la silla, sintiendo como si una carga enorme hubiera sido removida de sus hombros. Durante meses había comenzado a cuestionar su propia memoria y percepción, permitiendo que las tácticas legales agresivas de Esperanza la hicieran dudar de su versión de los eventos. ¿Cuándo presentamos esta evidencia? Ya la presenté. Los abogados de su hermana la recibieron esta mañana y dentro de 3 horas van a llamar para proponer un acuerdo. Roberto tenía razón.
En las 4 de la tarde, el teléfono de Mercedes sonó. Mercedes, necesitamos reunirnos inmediatamente. Era la voz del abogado principal de Esperanza, el licenciado Morales. ¿Para qué? Para discutir los términos de un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? El tipo donde tu hermana acepta que el testamento original de tu padre debe ser restaurado, donde acepta devolverte toda la herencia que te corresponde legalmente, y donde tú aceptas no presentar cargos criminales contra ella. Mercedes sintió una satisfacción profunda, pero también una tristeza igualmente profunda. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a su hermana para siempre. Licenciado Morales, voy a considerar cualquier propuesta que incluya la restauración completa de mis derechos de herencia y una disculpa pública de Esperanza por el fraude que cometió. ¿Una disculpa pública? Sí, quiero que ella reconozca públicamente que falsificó documentos médicos y que manipuló las decisiones testamentarias de nuestro padre usando mentiras. Eso va a ser difícil para ella. Entonces, supongo que tendrán que decidir qué es más difícil, una disculpa pública o cargos criminales por fraude. El acuerdo final se firmó 2 semanas después en la oficina del licenciado Hernández, el mismo notario que había iniciado toda esta saga meses atrás. Esperanza se veía 10 años más vieja, con ojeras profundas y una expresión de derrota que Mercedes nunca había visto en su rostro. Mercedes, quiero que sepas que nunca quise lastimarte permanentemente. Esperanza dijo mientras firmaba los documentos que devolvían la herencia completa a Mercedes, pero estabas dispuesta a lastimarme temporalmente. Sí. ¿Y pensaste que eso estaba bien? Esperanza vaciló. En ese momento sí, pensé que estaba justificado. Mercedes estudió el rostro de su hermana, buscando algún signo de comprensión genuina de por qué sus acciones habían sido tan destructivas. Esperanza, ¿entiendes ahora por qué lo que hiciste estuvo mal? Entiendo que fue ilegal. ¿Pero entiendes por qué estuvo moralmente mal? Esperanza se quedó en silencio por largo tiempo. Entiendo que te lastimé más de lo que pretendía. Mercedes se dio cuenta de que incluso ahora, después de meses de batalla legal y evidencia irrefutable de sus mentiras, Esperanza todavía no entendía completamente la dimensión ética de lo que había hecho. Todavía pensaba en términos de intenciones versus consecuencias, no en términos de right versus wrong. Esperanza, necesitas entender algo. Lo que hiciste no estuvo mal porque me lastimó. Estuvo mal porque violó la confianza más básica que debe existir entre hermanas, porque usó mentiras para manipular las emociones de nuestro padre anciano, y porque demostró una disposición a destruir a las personas que amas para conseguir lo que quieres. Esperanza comenzó a llorar. Mercedes, ¿hay alguna manera de que podamos reparar nuestra relación? Mercedes consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé, Esperanza. Creo que eso va a depender de si realmente aprendes algo de esta experiencia o si simplemente decides que necesitas ser más cuidadosa la próxima. ¿Ves que quieras manipular a alguien? Después de firmar todos los documentos legales, Mercedes se dirigió directamente a la casa familiar en Chapala, por primera vez en más de 1 año. La propiedad había sido mantenida meticulosamente por Esperanza, que obviamente había estado disfrutando de su ocupación temporal. Mercedes caminó por las habitaciones donde había crecido, tocando muebles y objetos que habían sido parte de su vida durante décadas. En el escritorio de su padre encontró fotografías familiares que Esperanza había guardado, incluyendo varias de Mercedes y Esperanza como niñas, abrazándose y sonriendo con la inocencia de hermanas que se amaban incondicionalmente. Se dio cuenta de que había ganado más que una batalla legal. Había recuperado su dignidad, su herencia legítima y su fe en su propia percepción de la realidad. Pero también había perdido algo que nunca podría recuperar, la hermana que había conocido y amado durante la mayor parte de su vida. Esa noche
Sola en la casa que finalmente había recuperado, Mercedes se sentó en el patio donde había jugado con Esperanza cuando eran niñas y reflexionó sobre la pregunta que había estado evitando durante meses. La respuesta, se dio cuenta, no era simple. Había sido necesario luchar por la justicia, porque permitir que Esperanza se saliera con la suya habría enviado el mensaje de que la manipulación y el fraude eran estrategias aceptables para conseguir lo que uno quiere en la vida. Pero también había sido devastadoramente doloroso perder a la única familia que le quedaba. Mientras observaba las estrellas en el cielo nocturno de Chapala, Mercedes se preguntó si Esperanza alguna vez entendería realmente por qué había sido necesario tomar las medidas que había tomado, y si algún día sería posible reconstruir algún tipo de relación entre ellas. Pero por ahora se contentaba con saber que había peleado por la verdad, que había insistido en que las acciones tienen consecuencias, y que había recuperado no solo su herencia material, sino también su integridad personal. A veces, la justicia requiere sacrificios que duelen profundamente, pero eso no la hace menos necesaria. Mercedes había aprendido que proteger la verdad, insistir en la honestidad, puede ser solitario, pero es la única manera de vivir con dignidad y respeto propio. Y mientras se preparaba para dormir en la casa que finalmente había recuperado, Mercedes se preguntó, ¿vale más una familia construida sobre mentiras o una vida solitaria construida sobre la verdad?